Hola, hola, acompáñame al primer encuentro de Google for Education, reconocimiento a la innovación. Así es como se veía el lugar. Estuvimos en Tijuana, Baja California, México. Iniciaron las autoridades de Google presentándose de talla internacional, también a nivel Latinoamérica, México y del estado. También se estuvieron presentando algunas de las autoridades de nuestro estado, de Baja California. Ellos venían desde Mexicali y se presentaron acá en Tijuana. Estuvimos en el Grand Hotel. La verdad es que las instalaciones me gustaron. Se me hizo un espacio amplio y el acomodo de los lugares también se me hizo bien. Solo me hubiera gustado que la pantalla principal, ya al final lo van a ver más adelante, donde se estuvo realizando el panel. Sí, fue un poco incómodo el tener que estar volteados, pero en general pues considero que tuve muy buen lugar y pude aprovechar al máximo todo lo que estuve escuchando. En lo personal, lo que me resultó más interesante fue cuando nos presentaron a los Google Trainers, que son profesores que se estuvieron capacitando, acreditaron ciertos módulos hasta lograr la certificación y a su vez también nos presentaron a los alumnos que destacaron en distintas categorías y concursos. Algo que también me resultó pues muy agradable, se me hizo muy atractivo, es que a los chicos que estuvieron participando y que ganaron sus concursos les dieron una Chromebook, o sea, una laptop, así como a los capacitadores. Aquí pueden ver cómo uno de los chicos allí está recibiendo su computadora, su reconocimiento. Acá inició hablando con nosotros John Van Bakitis, quien es el director internacional de Google for Education. Fue una plática muy amena, muy interesante y los dejo con un pedacito para que escuchen qué fue lo que nos estuvo mencionando. Oigan, y un pedacito que se me hizo muy chistoso fue que él hizo mención de un chiste referente a Estados Unidos y Canadá y la verdad súper poquitas personas se rieron. Entonces él notó que no la mayoría su idioma dominante era el inglés. Entonces preguntó de que si tenemos un traductor y ahí sí la mayoría soltamos la carcajada. Ya después este chico estuvo apoyándolo a él. We didn't practice this. No practicamos. Disculpe. I want to share three thoughts with you today. A, I want to thank you all, teachers and the education system, for your dedication. Y pues posteriormente subió al escenario Alejandro Almazán. Él es líder de Google for Education a nivel Latinoamérica y nos estaba hablando referente a la cultura e innovación. Nos mencionó de una aplicación muy interesante que se llama Arts and Culture. La verdad es que yo nunca lo he trabajado, pero tomé bastantes notas porque es algo muy atractivo. Nos puso algunos ejemplos de cómo se podía trabajar con los alumnos. Ya cada quien de nosotros pues sería cuestión de adaptarlo al nivel en el que desempeñamos nuestra función docente. Y los dejo con un pedacito para que lo escuchen ahí. Y en algún momento de la plática seguramente se van a cuestionar qué tiene que ver esto con educación. Menciones de educación básica. Enseguida estuvimos escuchando la ponencia de Carlos Anaya, quien es gerente a nivel del sector público, también de Google for Education. Retomó un poco de lo que había mencionado su compañero Alejandro, Alex, como él lo menciona. Y aquí los dejo para que escuchen ahora a él. Por eso es ese pensamiento en las cosas 10X. Les voy a platicar un poquito, después de que vieron todos estos inventos locos que hace esta empresa de X, nos vamos a ir empezando a aterrizar en el tema educativo. Acá regresamos nuevamente con Alejandro Almazán y él nos estuvo platicando de una anécdota referente a su hija, que ella le preguntaba que si cuál es el animal más peligroso del mundo y fue muy interesante su respuesta. Acá yo muy orgullosa que está mi primo Héctor Ríos, ingeniero, quien también trabaja en el área de soporte de Google y ahí lo estaba saludando. Luego de que me emocioné porque vi a mi primo y lo empecé a grabar, regresamos con Carlos.
Y así fue transcurriendo toda la mañana. Después estuvimos hablando sobre las tendencias que van a marcar lo que viene en relación a la innovación y la tecnología. Nos enseñaron también cuáles son las demás estrategias o, si bien también lo pudiéramos llamar, las demás pues situaciones o actividades a las que se dedican en Google. Nos mencionaba algo referente a que como con un láser es más viable hacer llegar internet, por ejemplo, a zonas poco pobladas o vulnerables, en lugar de utilizar lo que ahora conocemos como fibra óptica. Ellos mencionaban que a través, tiene un nombre láser, en este momento no lo recuerdo, pero como enviando ese rayito láser es más fácil que la población tenga los servicios de internet. Posteriormente, y para mí también una de las partes medulares de este encuentro, fue cuando nos empezaron a mostrar las nuevas actualizaciones de las aplicaciones o de los componentes que día a día como docentes utilizamos de Google. Estoy hablando, por ejemplo, de documentos, de slides o presentaciones, de Drive, de Gmail. Algo que a mí en lo personal llamó muchísimo mi atención y ojalá nuestra escuela resulte beneficiada fue, por ejemplo, que al utilizar documentos de Google o Google Documents, ya nosotros al estar hablando directamente al micrófono de la computadora se va transcribiendo. También, por ejemplo, en Google Meet ya va a contar con la función de, al momento que estamos hablando, a la par se va a ir mostrando el texto en la parte de abajo. Y también le podemos cambiar el idioma en caso de ser necesario. Si yo estoy hablando en español, se puede ir traduciendo en inglés. Pero todo esto es a través de 6,000 licencias que el gobierno de Baja California, en especial el sector educativo, pues adquirió. Y nos comentaba una de las personas que estuvieron haciendo la ponencia que ya ellos irán descartando o seleccionando cuáles serían las escuelas beneficiadas en el estado. Otra de las novedades que comentaba Carlos Anaya es que si se trabaja mediante Classroom y de ahí se dejan las tareas, es el cómo nosotros podemos darnos cuenta si nuestros alumnos están haciendo referencia o plagiando textos de páginas de internet o de diversos artículos. Nos enseñó la manera de cómo podemos descubrir exactamente desde dónde se está haciendo y pues bueno, todo esto con la intención de fomentar que se realicen los trabajos de manera correcta y que sea igual si desean los alumnos pues hacer referencia a ciertos textos, pues nada más que sea mencionado el autor. Yo me voy a ir a mis clases, me voy a ir a mi trabajo, voy a abrir la actividad. Entonces lo primero que me dice es, bueno, pues tengo que ver este video. Como parte de los ejemplos sobre lo que ya les conté, también nos mostraron en pantalla, aquí por ejemplo, Google Maps, que se estaba yendo al área del espacio. De los alumnos que estaban allí, a quienes habían premiado, la verdad es que nos sorprendieron y nos sacaron una gran sonrisa a las demás personas que estábamos allí presentes, al estarlos cuestionando referente a los planetas y que sí, quién conocía de qué estaba compuesto tal y en fin, ¿no? Entonces, aquí como pueden ver ustedes, ellos estaban girando y la importancia de cómo poder trabajar este tipo de actividades dentro de Classroom. ¿Qué es? ¿Alguien sabe qué es eso en Marte? ¿Sí? ¿Quién dijo? En el Monte Olimpo. ¿Y qué sabemos del Monte Olimpo? Eso, muy bien. Pues un aplauso. Pues, imagínense, es más alto el sistema solar que desde el satélite se puede ver. Y casi ya por último, ya para finalizar, se dio entrada a un panel donde estuvieron participando los trainers de Google que ya fueron certificados, quien les recuerdo que son docentes, así igual que nosotros,
que ellos estuvieron cursando los diferentes módulos para lograr estar aquí. La intención era hacer un intercambio de buenas prácticas. Fue muy interesante y muy enriquecedor escuchar todas sus experiencias y les comparto un poco de lo que grabé. Entonces, aquí tenemos a un grupo de expertos que no solamente saben de tecnología, sino que también saben de la aplicación. Entonces, encontrar perfiles con la experiencia que va en esos dos sentidos es bien difícil. Entonces, muchas gracias por participar y por inspirarnos un poco. Esto es compartir buenas prácticas con ustedes y que sepan más o menos de una manera muy concreta qué es lo que se puede hacer. Y si me lo permiten, empezamos con una ronda breve de 15 segunditos nada más para que nos podamos presentar, sepan qué es lo que estamos haciendo. Y si ven que yo tengo mi celular y estoy viéndolo, es porque estoy tomando notas, no es porque estoy viendo ahí mi WhatsApp. Empezamos, maestra. Muy buenas tardes a todos. Elsa Patricia Parra, para servirles maestra de inglés en secundaria. Hola, Brenda Rosas, asesora técnico-pedagógico de preescolar. Buenas tardes, maestra Alejandra García Muñoz, maestra de educación primaria y de USAER 53 en Mexicali, Baja California. Hola, buenas tardes. Eric Ceseña Atilano, docente de secundaria, coordinador educativo de la delegación San Quintín. Gracias. En muchas ocasiones lo más difícil es comenzar, ¿no? A veces vemos que la cuesta es demasiado arriba. Ahí están todos cordialmente invitados, ahí nada más pueden anotar. Sala Google de Baja California y ahí pueden encontrar una serie de invitaciones, recursos en los cuales ustedes pueden participar. Sí, también tenemos lo que es los grupos que también se hacen, pero pues estos grupos ya son un poquito más enfocados a aquellas personas las cuales ya están promoviéndose para lo que son educadores, educadores Google. Sí, que nos contacten. Y pues bueno, esto fue todo. La verdad, para mí en lo personal fue una experiencia muy buena. Me gustaría asistir también al segundo encuentro, al tercero, y por supuesto que salí de ahí muy motivada para certificarme yo también, darme la oportunidad y el tiempo de lograrlo. Gracias.